a todos los pedidos. Lo que tú haces, nadie hace, papá, nadie hace. Le dan las pastillas, nada más. Ya, vamos a ver. Vamos a dictar la clase de electrocardiografía. Para comprender la electrocardiografía tenemos que tener ciertos conocimientos básicos y fundamentos. Entonces, cuando uno aprende a leer un electrocardiograma, es como aprender a leer, pues, comenzando por poquito, igualito, van avanzando después poco a poco. Muy bien, pero ¿qué fundamentos básicos tenemos que conocer? Vamos a ver. Primero, vamos a definir qué cosa es la electrocardiografía. Para que el corazón funcione, pues funcione por medio de una corriente que se genera, ¿no? Corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica se genera en un lugar dado y de ahí se transmite a todo el corazón. ¿Pero esa corriente eléctrica puede ser detectada en la superficie corporal? Sí, por supuesto que sí. ¿Ya? ¿Y por quién? Por el electrocardiógrafo. ¿Y qué hace el electrocardiógrafo? Detecta la señal eléctrica, la amplifica, la modula y la dibuja, entre comillas. O sea, la dibuja o la registra si quieren, ¿no? Y nosotros lo que vamos a apreciar es ese registro. O sea, en ese registro es lo que tenemos que aprender, o de ese registro tenemos que aprender muchísimas cosas, ¿no? Entonces, cuando se genera una corriente eléctrica en un lugar dado, en este caso el nodo sinusal, lo que se ha generado es un potencial de acción. Y ese potencial de acción, al ser generado, se va a transmitir a las demás estructuras, ¿ya? Entonces, no es más que el registro de esta señal eléctrica en la electrocardiografía. O sea, el registro gráfico, o sea, dibujado de la señal eléctrica o de los potenciales eléctricos producidos en relación a un latido cardíaco. ¿Ya? Y estos están generados y o sea, que se generan en una estructura, en este caso el nodo sinusal, y estas son registradas en la superficie corporal. ¿Ya? O sea, esta señal eléctrica es registrada en la superficie corporal. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se forma este impulso? Este impulso se forma por medio de una propiedad muy esencial que tienen estas células, ¿ya? Entonces, estas células que tienen esa propiedad de generar el impulso forman parte de lo que nosotros conocemos como el sistema excitoconductor, ¿ya? Entonces, estos impulsos eléctricos y la conducción de estos impulsos eléctricos producen pues señales bien chiquitas, tan débiles, que sin embargo se diseminan por todo el organismo. Y así pequeñas estas señales eléctricas son detectadas por el electrocardiógrafo y obtenemos un trazado, ¿ya? ¿Y por medio de quién lo registramos esas señales eléctricas? Por medio de unas placas metálicas que llamamos nosotros electrodos. Muy bien. Entonces, todas estas variaciones desde la formación del impulso y su transmisión, conducción y su recuperación de estas células por medio de generados por el potencial eléctrico que ha despolarizado estas células y después se ha repolarizado, son obtenidas por el electrocardiógrafo y eso es lo que vamos a analizar. ¿Por qué? Porque lo que hace el electrocardiógrafo es que esta señal eléctrica nos lo dibuja con ondas, o sea, un trazo o unas ondas que son muy características y que lo que nosotros tenemos que aprender es a eh, o sea, conocerlos y evaluarlos y determinar pues una respuesta, digamos, al evento. Muy bien. Entonces no es más que el registro gráfico de una señal eléctrica. Eso es, ¿dónde? Recogido en la superficie corporal. Muy bien. Entonces, resumiendo, se inicia la formación del impulso. ¿Dónde? En el nodo sinusal. Por eso se llama el marcapaso natural, ¿no? O el marcapaso primario. Después de ahí se transmite esta señal eléctrica a través de un sistema de conducción especializado. Muy bien. Entonces, formado el impulso, esa se transmite. Si se transmite más rápido, la onda será rápida. Si se transmite más lento, la onda será más lenta, más ancha, ¿ya?
Entonces, eso da lugar a la activación y despolarización del miocardio, tanto auricular como ventricular, y después de la activación o despolarización viene la repolarización o la recuperación, ¿no? 4 fases. Ahora, las ondas de despolarización y las ondas de repolarización se pueden apreciar en el trazado. Sí, claro que sí, claro que sí. Ya, ya. Pero ahora, pero en sí, ¿cómo se forma el impulso eléctrico? Entonces, esto parte a partir de una célula. A partir de una célula que tiene una propiedad, que ahora lo vamos a mencionar. Pero esta célula está en un medio iónico, ¿ya? Y los iones tienen cargas positivas o cargas negativas. De manera que tal que estas cargas que están fuera de las células van a tener un determinado valor y las cargas que están en el interior de las células van a tener otro determinado valor. Y la diferencia entre estas cargas se llama gradiente iónica, ¿ya? Gradiente iónica, ¿ya? Ahora, esta gradiente iónica en reposo, ahí está el medio iónico, como ven ustedes, iones tienen cargas eléctricas, ¿no? Cargas eléctricas. Estas cargas eléctricas, tanto del interior como del exterior, van a tener un determinado valor que entre ellos se establece una gradiente, o sea, una diferencia, ¿ya? Y en reposo, esta gradiente es más o menos esto, menos 90 milivoltios, ¿ya? Pero cualquier situación que facilite el ingreso de ciertos iones, sobre todo los de carga positivos al interior de la célula, va a hacer que la célula va aumentando digamos, su carga, va aumentando hasta que alcance un punto. Ese punto se llama umbral. Y una vez que alcanza el umbral, se desencadena un potencial de acción. Obviamente en ese momento pues no es menos 90 milivoltios, es menos 90 en reposo. El interior es negativo y el exterior es positivo. Siempre es así, tiene más carga el exterior, ¿no? Si está, digamos, en reposo, eso se llama gradiente iónica, ¿no? Gradiente iónica. Pero cualquier situación que haga que el interior de la célula adquiera carga, por ejemplo, carga positiva, va a hacer que el interior vaya aumentando su nivel de carga hasta alcanzar un punto denominado umbral, y alcanzado el umbral va a producir una descarga, es decir, va a producir un impulso, mejor dicho, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es analizar esos impulsos. Entonces, las cargas positivas, cuando se desplazan al interior de la célula, lo que están haciendo es neutralizar las cargas negativas, adquiriendo mayor carga, va subiendo su nivel de carga hasta llegar al umbral, ¿ya? Y desencadena un potencial de acción. ¿Y este potencial de acción puede ser registrado? Sí, claro que sí, puede ser registrado. Por ejemplo, con microelectrodos, ¿no? Ya, con microelectrodos. Y estos registro que vamos a obtener también va a ser pues del potencial, ¿no? Eh, que se ha generado en esa célula, por decir, pero ¿cuál es lo llamativo? Que la forma del potencial de acción en estos grupos celulares varían de forma, ¿ya? Varían de forma. Por eso dice ahí, el trazo es diferente para cada tipo de células cardíacas. Este es un potencial de acción. Supongamos esto fuera un potencial de acción ventricular. Entonces, el nivel de carga va a ir aumentando hasta que llega a este punto que se llama umbral. Una vez que llega al umbral, se desencadena un potencial de acción y de inmediatamente también se recupera. Muy bien. Todos estos eventos que vemos aquí, tanto el ingreso como egreso y egreso de iones, hacen que se produzca, pues, que esta gradiente iónica que teníamos cambie, ¿no? Va cambiando, ¿ya? Entonces, la fase cero es cuando se produce la activación de la célula, o sea, se despolariza. ¿Ya? Y desde la fase 1 y 2 y 3 es cuando se repolariza, se recupera, ¿ya? Se recupera. Ahora,
Este potencial de acción, ¿qué tiene que ver con mi ciclo cardíaco? O con mi electrocardiografía. Les decía las formas de cómo son los potenciales de acción en las diversas estructuras. ¿Qué les confiere automatismo? Esta pendiente. Esta pendiente. Los que son bastante rectos no tienen casi ninguna pendiente. ¿Ya? Ninguna pendiente es prácticamente recta. Entonces, estas son las menos automáticas. Y estas son las más automáticas. O sea, tienen esta propiedad del automatismo muchísimo más elaborado. ¿Ya? Entonces, y ese potencial de acción que yo tengo aquí, puedo registrarlo en la superficie corporal. Aquí está. Supongamos este es un potencial de acción ya a nivel ventricular. Entonces, esta potencial de acción va a coincidir con el QRSI T. ¿Ya? O sea, despolarización y repolarización ventricular. O sea, de aquí se inicia la despolarización y aquí termina digamos, el trazo de ese ciclo, digamos, ¿no? El trazo de ese ciclo, que coincide precisamente con la fase de recuperación, o sea, repolarización. Aquí comienza la repolarización. Ahora, ya hemos dicho que el potencial de acción que se ha generado se genera pues a partir de una célula, nodo sinusal. Y de ahí se transmite al miocardio auricular, a toda la aurícula, ahí por el nodo aurículo-ventricular, ventrículos, y una vez que se ha pasado por los ventrículos, empieza la recuperación ventricular. Recuperación ventricular. Entonces, la despolarización auricular en el complejo de ondas que ya nos permite ver el electrocardiógrafo es la onda P hasta Q, todo P. QRS es ventricular, despolarización ventricular, y ST y T es repolarización ventricular, la recuperación, mejor dicho. Muy bien. Y este potencial, que es una señal eléctrica, ¿puede ser detectada en la superficie corporal? Sí, por medio de estos electrodos. ¿Y qué nos va a dibujar? El complejo de ondas, que lo estamos mencionando 20.000 veces para que entiendan. ¿Ya? Ahora, este complejo de ondas que tenemos inscrito, lo podemos tener en un electrocardiógrafo de esta, ¿no? De estas características. Los actuales prácticamente son pantallas, ¿no? Pantallas como de celular, así. ¿Ya? Incluso para computadora existe. Entonces, lo que nosotros vamos a obtener de una señal eléctrica que se ha producido en un ciclo dado, nos va a dibujar este complejo de ondas que tenemos aquí. Ya nosotros le hemos puesto los nombres a las ondas, a los segmentos. ¿Para qué? Para que el análisis de estas estructuras, de estos elementos, digamos, nos permiten ver si el si el electrocardiograma es normal o anormal, o qué anormalidades se observan en todo caso. Propiedades de las células. Esa propiedad por la que la célula es capaz de generar su corriente eléctrica se llama automatismo, que es la más importante, ¿ya? El automatismo. Entonces vamos a ver qué cosa es el automatismo. Para que estas células tengan esta función automática, no requieren que los pinchen, pues que los estimulen, mejor dicho. Ellos mismos generan su propio impulso, su propio estímulo. Estos que tienen la función más automática son los que forman parte de lo que nosotros conocemos como del sistema excitoconductor. ¿Ya? ¿Y cuál es el principal elemento de estas estructuras que forman parte del sistema excitoconductor? El nodo sinusal, obviamente. Claro. ¿Ya? Entonces, la frecuencia del nodo sinusal es de 60 a 100, por decir, ¿no? Entonces, es el que comanda el ritmo. Pero, bajando, puede ser nodo sinusal, las fibras de Purkinje, de las de His, y células auriculares, y en debate del nodo auriculoventricular. Del debate, porque del nodo auriculoventricular aún no se
no se ha descubierto que pueda generar corriente, ¿no? Ya. Entonces, esta generación del automatismo está dado por esta fase, la pendiente que les mencioné, que les hice ver en el electrocardiógrafo. Ah, entonces, el hecho de que estas células van despolarizándose poco a poco, ¿no? Hasta alcanzar el umbral, esto lo hacen en la fase 4, por eso que la fase 4 de estas células más automáticas se llaman fase de despolarización diastólica espontánea. ¿Ya? Entonces, ¿por qué espontánea? Porque es propio, pues autónomo. Se va generando su propio, digamos, impulso que le va a dar, digamos, función al corazón. Entonces, la fase de la despolarización diastólica espontánea, que es la fase 4, va ascendiendo de a poco la corriente, hasta que esta corriente alcanza un punto que se llama umbral. ¿Ya? Y una vez que alcanza el umbral, va a desencadenar un potencial de acción. Ahora, la capacidad de generar estos potenciales de acción con mayor rapidez o menor rapidez depende de muchos factores. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice, la frecuencia depende de unos galgos. La frecuencia depende principalmente de la pendiente de la fase 4. Si alcanza rápido el umbral, la frecuencia será mayor. Si demora más en alcanzar ese umbral, la frecuencia será más lenta. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es cuál es el concepto o la palabra mágica que se tiene con respecto al automatismo? ¿No? El automatismo de estas células no es más que el dado por la despolarización diastólica espontánea, o sea, se va despolarizando. En otras palabras, estas células casi no tienen potencial de reposo. Se activan, se despolarizan, se repolarizan y empiezan a despolarizarse en forma lenta, ¿ya? En forma lenta. Aquí tenemos potencial de acción, no automática dice porque es acá recto, automática dice aquí porque esto es con una pendiente, o sea, va desde, digamos, desde un determinado valor y de ahí va ascendiendo, cada vez hasta adquirir más corriente. De manera tal que una vez que ya llegó a este punto, va a desencadenar un potencial de acción, como en este caso. Con más frecuencia, la estructura que tiene más rapidez en generar los potenciales de acción son el nodo sinusal, como vemos acá, y el nodo auricular es más lento, el GIS es muchísimo más lento y la Purkinje distal es mucho más lento aún. Entonces, por eso ustedes cuando tienen un bloqueo pueden encontrar que la frecuencia ventricular es alrededor de 40, ¿no? 35 a 40, precisamente por este bloqueo, ¿no? Línea recta en las células sin automatismo, reiterando nuevamente, y las células marcapaso prácticamente no tienen potencial de reposo, pues una lenta despolarización diastólica espontánea, se empiezan a despolarizarse, va hacia el potencial umbral, y que depende de una corriente principalmente de sodio y calcio, tienden a despolarizar la membrana. Esto es la base del automatismo. Ya otra vez lo estaba mencionando. Muy bien. Refractariedad no lo vamos a ver acá, pero sí conductividad. Producido el impulso eléctrico, o sea, ya se generó el impulso eléctrico, esto se va a transmitir a las demás estructuras. Y esa transmisión dependerá de muchos factores. Puede ser muy lento, puede ser muy rápido, puede ser digamos, puede ser en sentido longitudinal mucho más rápido que el sentido transversal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero el hecho es que tras la conductividad en las diversas estructuras son variadamente diferentes. ¿No? Por ejemplo, a nivel del miocardio auricular, es de 2 a 3 metros por segundo. En el nodo aurículo ventricular 200 milímetros por segundo, mucho más lento, como ven. Muy rápido es en el tronco de la CEGIS.
4 a 6 metros por segundo, por 81. 4 a 6 metros, perdón, por segundo. Y en el miocardio ventricular es 400 milímetros por segundo. Entonces, las ondas que se producen en estos niveles van a estar concorde con la velocidad que tienen esos impulsos para poder recorrer estas estructuras, ¿no? ¿Cómo las detectamos esta señal eléctrica? Por medio de electrodos puestos en la superficie corporal, ya lo dije, ¿ya? Pero si estas ubicaciones han sido concordados en forma universal por todos los países, entonces esta regla tengo que yo aplicarla, ¿ya? Las primeras electrodos que se unieron a ciertos elementos, por así decir, ¿no? Fueron las que creó o las que inventó Eindhoven, ¿ya? Y las derivación de Eindhoven no es más que la unión de dos puntos del cuerpo humano que tienen distintos potenciales. En este caso, lo que se detecta es la diferencia de potencial, ¿ya? Entonces, estas derivaciones, como son de acuerdo internacional, tengo que tener los lugares donde ubicarlos. Entonces, tengo brazo derecho, brazo izquierdo y pierna. Ya, pierna. Entonces, estas derivaciones forman un triángulo, como vemos aquí, un triángulo de Eindhoven, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas líneas que forman este equilátero pueden ser derivadas al centro de salud, perdón. Estas derivaciones, digamos, estándar, que están aquí, por ejemplo, en la derivación 1, puede ser reubicada a un punto medio, como en este caso, sí. Entonces, 1 puede ser reubicado aquí, 2 puede ser reubicado aquí, y 3 puede ser reubicado aquí. De manera tal que estos cortes de estas derivaciones se va a poder ver así y va a llamar triaxial, ¿ya? Esto solamente con las derivaciones de Dove. Pero ¿qué pasa si les agregamos estas derivaciones unipolares? Unipolares no, son derivaciones de donde el electrodo está ubicado, pues, en ese punto que se ve, ¿no? En inglés significa amplificado, voltaje, light es izquierdo, right es derecho. Entonces, estas derivaciones unipolares también las puedo extrapolar al punto medio. Sí, claro que sí, las puedo poner. Y cuando ya haya ubicado tanto las derivaciones bipolares de Eindhoven y estas derivaciones unipolares, ¿no? Van a formar este sistema sextiaxial de Bailey, aquí se llama, sextiaxial de Bailey. ¿Cuál es la utilidad de este corte, digamos, de las derivaciones en un punto medio? Pues como la señal eléctrica, como toda señal eléctrica, pues tiene prácticamente magnitud, tiene orientación, tiene dirección. Y esto nos va a permitir determinar esa dirección de la corriente eléctrica, ¿no? Hacia dónde se está dirigiendo la corriente eléctrica. De manera tal que nos puede dar la dirección de esa corriente eléctrica en este plano frontal. Esto se llama plano frontal. Pero no olvidemos que también hay otras derivaciones. Entonces tenemos las derivaciones precordiales, que también son las más usadas. V1, V2 hasta V6, ¿no? A nivel del cuarto espacio más o menos intercostal, etc. Estas derivaciones, digamos, precordiales son unipolares, por si acaso, ¿ya? Unipolares. Entonces, esta corriente eléctrica va a tener una dirección, y esa dirección está dado
se va a analizar como si fuera un vector, digamos, un vector cardíaco. Entonces, tienen magnitud, tamaño, tienen dirección, tienen polaridad, las polaridades arriba hembra, digo, negativo y abajo positivo, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y entonces, ¿y por qué será importante esto del vector cardíaco, ¿no? O de la dirección de la corriente eléctrica resultante? Porque constituye el criterio más importante de normalidad o anormalidad de un electrocardiograma. Entonces, lo que nos interesa es determinar esa dirección, pues esa dirección, de manera tal que pueden formar un ángulo entre ellos dos, ¿no? Entre las fuerzas de la despolarización versus fuerzas de la repolarización, ambos van a tener muchos, digamos, muchas propiedades que nos van a determinar si estamos frente a un electrocardiograma normal o anormal, una vez hecho nuestro análisis. Entonces, la dirección se puede determinar de las corrientes auriculares, sí, claro, analizando la onda P. De los ventrículos, sí, también analizando el QRS, ¿no? Y las fuerzas de repolarización también van a tener una determinada magnitud y una determinada dirección, sí, claro que sí. De manera tal que entre la despolarización y la repolarización, que en este caso es ventricular, digo, va a ser, por ejemplo, de los ventrículos, van a formar un ángulo. Entonces, un ángulo que está dado pues, entre la despolarización y la repolarización. Y ese ángulo no debe ser ancho, pues, o sea, más de 45 grados, no debe ser. Si es más de 45 o 40 grados, quiere decir que estamos mal. ¿Ya? Estamos mal. Muy bien. No debe pasar de 45 grados. O sea, en correlación a fuerzas de la despolarización con la repolarización, en este caso ventricular, si analizamos el QRS nada más. ¿Por qué es importante analizar el vector cardíaco? Porque ya dijimos, es el mayor criterio de normalidad o anormalidad de un trazado, de un electrocardiograma, ¿no? Pero también nos permite determinar, ¿no? Si hay, por ejemplo, defectos de conducción en el bloqueo anterior, si hay crecimiento ventricular, si hay crecimiento auricular. Entonces van a ser útiles, por ejemplo, cuando hay defectos de conducción, cuando hay crecimientos ventriculares, cuando hay taquicardia de QRS anchos, QRS estrechos, preexcitación, si hay embolia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa dirección es muy importante encontrar. ¿Ya? Y al final, ¿qué vamos a hacer? Una vez colocados los electrodos en el paciente y todo eso, vamos a tener un conjunto de ondas. Cada grupo de ondas es visto de una manera diferente, como se ve. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros haremos es ver este electrocardiograma y decir si está normal o anormal en base a nuestro conocimiento. Como ven ustedes, la derivación 1 lo verá al complejo así como esto, positivo, digamos. ¿Ya? Pero AVR del mismo brazo, o sea, este brazo izquierdo, y aquí del mismo, es completamente negativa, como ven, ¿no? Aquí es positiva, aquí es negativa. Entonces, quiere decir que esa derivación, entre comillas, ojo, está detectando esa señal eléctrica de esa forma. ¿Ya? Y el otro estará detectando esa misma señal de otra forma. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Y al final vamos a tener este electrocardiograma que nuestro análisis, por nuestros estudios y por lo que por lo que hemos aprendido, nos va a permitir decir si este electrocardiograma es normal o anormal. Muy bien. ¿Para qué sirve la electrocardiografía? Es parte fundamental de la valoración cardiovascular. Antiguamente, incluso cuando yo era estudiante, me acuerdo que el cardiólogo
el paciente ingresaba con su electrocardiograma a la mano. ¿Ya? Con su electrocardiograma a la mano, así como los neumólogos, el paciente ingresaba con su radiografía a la mano, ¿no? Por eso le dicen parte fundamental de la valoración cardiovascular. Herramienta esencial para investigar arritmias, trastornos de conducción, etcétera, 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 etcétera. Requiere de familiaridad con un amplio rango de electrocardiogramas normales y la comprensión de los efectos y los trastornos no cardíacos, ¿no? Son requisitos esenciales para la interpretación adecuada. En otras palabras, ¿qué cosa nos está diciendo? Que requerimos de un entrenamiento. ¿Ya? La contracción y la relajación del músculo cardíaco resultan de la despolarización, se contrae, y repolarización ventricular. ¿Ya? Muy bien. Los cambios eléctricos estos que se observan son registrados, ya lo mencionamos, por electrodos en la superficie corporal y transcritos por un sistema de registro, ¿no? Por decir, si nos va a dibujar en una hojilla de papel, ¿no? Y lo que vamos a obtener ya cuando el papel está impreso con la señal eléctrica es un electrocardiograma. Es un electrocardiograma. Muy bien. ¿Qué factores influyen en el electrocardiograma? ¿La masa puede influir? Sí, claro. Si tenemos una hipertrofia de ventrículo izquierdo, wow, la señal pues, puede ser más alta, ¿no? Entonces, el fluido pericárdico, que se llene de oxígeno y todo eso, ¿no? La obesidad son elementos o son factores que van a hacer que esta señal eléctrica sea aún menos detectada, o sea, más pequeñejo, ¿no? Entonces, puede haber interferencia en ¿no? O sea, puede haber interferencia a la señal eléctrica para que puedan ser registrados por los electrocardiogramas, sí, el aire, pues, es un mal conductor, el oxígeno. Van a influir a que la señal eléctrica sea muy pequeña, en todo caso, en ese caso el electrocardiograma va a ser de conjuntos bien pequeños, ¿eh? De conjuntos bien pequeños. La duración de esta señal eléctrica dependerá de muchos factores. Dependerá de que si va o se aleja de un electrodo explorador. Por convención sabemos que una señal eléctrica, si se acerca al electrodo explorador, la señal eléctrica lo va a ver como una onda negativa. ¿Ya? Pero si esta señal eléctrica se aleja de ese electrodo explorador, este electrodo explorador lo va a ver como una onda negativa, o sea, que se aleja. ¿Ya? Entonces, si va hacia el electrodo explorador, será positivo. Si se aleja del electrodo explorador, será... Ahora vamos a pasar a... Doctor, 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 ¿me escucha? Me salí un momento, ¿no, chicos? Seguimos.
Sí, doctor, justo le estaba hablando. Sí, pues porque estaba hablando creo que a nada. Bueno, Sí. vamos a seguir. Doctor, una consulta. Cuando usted habla de los parámetros de obesidad, o sea, si es que, por ejemplo, hay un paciente con obesidad mórbida, eh, ¿hay, ¿hay diferencia en su EKG? Claro, el EKG puede salir pues submedido, digamos, submedido. Los complejos pueden ser muy chiquitos, pues hay interferencia. Y para ese tipo de pacientes hay Lo tienes que saber, pues que tienes esa limitación, digamos. No le vas a obtener de otra forma, ¿no? Si ese, su electrocardiograma es de ese paciente y así es su electrocardiograma. Ahí, por ejemplo, no vas a poder ver hipertrofia. Obviamente que no, ¿no? Gracias, doctor. Muy bien. Ya tenemos una idea de cómo se forma el impulso, cómo se conduce el impulso. El impulso se genera en una célula que está en un medio iónico, que está, si está en reposo, tiene una gradiente iónica, que esta gradiente iónica puede variar alcanzando el umbral para desencadenar un potencial de acción. Una vez generado este potencial de acción puede transmitirse a todo el corazón. ¿Ya? ¿Este potencial eléctrico puede ser registrado en la superficie corporal? Sí, ya lo vimos que sí. Doctor, ¿Ya? disculpe, por si acaso estamos viendo la presentación antigua. Está en pantalla de 4 diapositivas. 4 diapositivas. A ver, ¿cuál? Sí, ¿Cuál es, cuál es, la, cuál es la que están viendo ustedes ahorita? estamos viendo la presentación antigua. O sea, la que hizo hace un momento de introducción al EKG. Ya no vemos nada. A ver. ¿Esto están viendo? Ya ahora sí estamos en rutina de interpretación Sí, 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 esa. ¿Ya? Entonces, como les decía, ya tenemos una idea de cómo se originan por medio de tal cosa y tal cosa. Alcanza el umbral alcanzando el umbral de despolarización, se despolariza, se activa la célula, funciona, se recupera. Todo eso genera ondas eléctricas que son registradas y la superficie corporal por los electro eh, por los por los electrocardiógrafos, ¿no? Muy bien, ya sabemos ya que los medios por los que obtenemos ese registro son por las derivaciones. Porque ustedes la derivación lo pueden poner en cualquier parte del cuerpo si quieren, ¿no? Lo van a registrar la señal eléctrica, pero por convención internacional se han ideado las derivaciones que ya hemos visto, ¿no? Las bipolares de Eidhoven, después las unipolares, AVR, AVL, AVF, y después las precordiales, que son los electrodos que se ubican de manera estándar para poder obtener un electrocardiograma. Y el registro que obtenemos, el conjunto de registro que tenemos de cada electrodo, van a formar en conjunto lo que nosotros conocemos como ya el electrocardiograma. Muy bien. Pero entonces, ¿cómo analizamos ese electrocardiograma? De la forma más simple posible, vamos a basarnos en estas palabras. FREI. ¿Ya? Frecuencias, vamos a ver análisis del ritmo, después vamos a ver el eje, ya dijimos que el eje eléctrico, la determinación del eje eléctrico es el mayor criterio de normalidad o anormalidad, ¿no? Si el eje está mal, ya el electrocardiograma no es normal, es anormal. ¿Ya? Si hay hipertrofias o hay crecimientos y hay isquemias o hay infartos. Muy bien. Pero, ¿en qué papel registramos la señal eléctrica? En un papel que tiene esta cuadrícula que vemos aquí. ¿Ya? Es un papel que tiene una cuadrícula, ¿ya? Entonces, esta cuadrícula, en ese sentido, nos va a hacer la medida, ¿no? De altura, por ejemplo, y en este sentido nos va a hacer la medida de ¿qué? De tiempo, ¿ya? Tiempo, ¿ya? Por ejemplo, acá hay 10 de estos cuadraditos, entonces será pues 10 milímetros, será 10 milivoltios, ¿ya? Y la velocidad con que se obtiene el registro siempre es a 25 milímetros por segundo. Esa es
el estándar, digamos, es el estándar. Entonces, primero lo que tenemos que ver es cómo es el estándar de nuestro electrocardiógrafo. Si el estándar está sobredimensionado, pues las ondas van a salir muy grandes y pueden confundir, ¿no? Y si el estándar está muy pequeño, entonces las ondas van a salir más pequeñas y te puede salir amortiguado, como decimos, ¿no? Amortiguado. Muy bien. De esta cuadrícula, nosotros sabemos que 5 de estas cuadrículas son 200 milisegundos, ¿ya? 200 milisegundos, ¿ya? 5 de estas cuadrículas pequeñas. Pero 5 de estas cuadrículas grandes, ya medianas, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 de estas grandes van a formar un segundo. ¿Ya? Ya, un segundo. Después, ¿qué tenemos? Que aquí 5 de estos es 0,5 milivoltios y 10 es 1 milivoltio. ¿Ya? 1 milivoltio. Y un cuadradito pequeño en este sentido será 0,1 milivoltio. Entonces aquí es tiempo, y acá es altura o tamaño. Aquí cada cuadradito pequeñito es 40 milisegundos y 5 de estos 200 milisegundos. ¿Ya? Y 5 de estos medianos, un segundo, porque eso ya tenemos que saberlo de antemano. Entonces vamos a ver la frecuencia cardíaca. ¿Cómo podemos determinar la frecuencia cardíaca? Primero tenemos que ver pues, el electrocardiograma si las ondas son regulares, o sea, regulares en longitud de ciclo, digamos, en la repetición. ¿Ya? Si la distancia es bastante similar, por decir. Si es bastante similar, entonces podemos aplicar una fórmula que es muy exacta, ¿no? Es 1500 entre el número de cuadraditos pequeños. Por ejemplo, acá tenemos, si tomo yo esto como referencia, puedo ver acá hay 5, acá hay 10, acá hay 15, 20 y 2 más, acá hay 22. Entonces, 1500 entre 22 sería 68 latidos por minuto. ¿Ya? Esa sería la forma exacta de sacar la frecuencia cardíaca de un paciente, ¿no? Dado, es la forma exacta. Pero, ¿qué pasa cuando el ritmo es irregular? ¿Ya? Bueno, vamos a ver acá antes. Ahora, supongamos esta onda se repitiera aquí, entonces sería fácil, ¿no? Sería 5, 10, 15. 1500 entre 15. Sería 150, por decir. Así y así, ¿no? Uno puede sacar su frecuencia, puede hacer su tabla incluso, ¿no? 1500 entre 5, 1500 entre 6, 1500 entre 7, así cuadraditos, para ver cuánto es la frecuencia. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo esto se repitiera aquí, entonces sería pues 5, 10, 15, 20, 25. Entonces 1500 entre 25, esa sería pues, la frecuencia, ¿no? Si esta onda se repitiera aquí, por decir. Muy bien. Muy bien. Aquí tenemos miren, la frecuencia cardíaca cómo sale de acuerdo al espacio. Pero ¿qué pasa cuando la frecuencia cardíaca, digamos, cuando el ritmo es irregular, como en este caso? Acá completamente irregular, incluso no hay ondas P. No hay ondas P típicas, ¿no? Estas son ondas oscilantes, positivo, negativo, positivo y todas. Muy irregulares. Entonces, nosotros sabemos que 5 de estos cuadraditos medianos son un segundo. Entonces, podemos tomar 6 segundos. Entonces, aquí tengo 6 segundos. Entonces, comienzo a contar de aquí. Este está afuera, no lo cuento. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este está afuera ya, 12. Entonces sería 120 por 10. Entonces la frecuencia cardíaca aquí sería más o menos 120 latidos por minuto, cuando el ritmo es irregular. ¿Ya? 120 por minuto, más o menos. Entonces si hubiera acá 6 latidos, sería 6 por 10, 60 latidos. Si hubiera 13 latidos, sería 13 por 10, 130 latidos. Si hubiera 9 latidos, entonces sería 9 por 10, 90 latidos. ¿Ya? Entonces, con la frecuencia cardíaca ya se han vuelto expertos. Entonces, eso es muy fácil. En algunos trazados o algunos papeles que tienen cuadrícula, tienen estas marcas que se ve aquí. ¿Ya? Y estos me están marcando 5 de estos de cuadrados grandes, medianos, digamos. Entonces, estos es un segundo hasta acá, 2, 3, 4, 5, 6 segundos. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
acá hay 7 latidos, y está irregular, pues entonces 7 latidos, entonces 7 por 10 serían 70 latidos. Aquí el promedio más o menos serían 70 latidos por minuto. ¿Ya? Ahora, el ritmo puede ser regular o irregular. O sea, ya lo hemos visto ya. Regular cuando, cuando digamos, las señales eléctricas se repiten casi con la misma espacio de tiempo, digamos, ¿no? O sea, con la misma longitud de ciclo sería la palabra más correcta, ¿no? Eso es lo que se emplea en arritmias. Y es regular cuando varía, ya lo hemos visto ya con los ejemplos, ¿no? Y el ritmo podría ser sinusal si nosotros estamos seguros de que el impulso surge del nodo sinusal. Y no sinusal si no hay pues, nodo sinusal, o sea, si se evidencia de que no surge del nodo sinusal. Puede ser ritmo auricular, ventricular, puede ser ventricular, etcétera, etcétera, ¿no? Puede ser otro origen, o puede tener otro origen, pero no es sinusal. Muy bien, aquí ¿qué vemos? Bueno, para saber a ciencia cierta que si es sinusal o no sinusal, tenemos que basarnos en los ejes, ya dijimos. En la derivación 1, en la derivación 2. En la derivación 2 es la más importante, ¿por qué? Porque es la más paralela a la dirección del eje, ¿no? Desde el impulso, desde el origen del impulso y su recorrido por la aurícula. Entonces, ¿qué tenemos que observar acá? La onda P. ¿Ya? El nodo sinusal, ¿dónde está localizado primeramente? Arriba en el techo, pues en el techo de la aurícula derecha, o sea, por la desembocadura de la vena cava superior. Entonces, el impulso se genera ahí y de ahí va ¿hacia dónde? Hacia abajo. Entonces, en la derivación 2 es brazo derecho, pierna izquierda, ¿no? Entonces, en el brazo derecho está el electrodo negativo y en la pierna izquierda está el electrodo positivo. Entonces, si la corriente eléctrica se está dirigiendo hacia el brazo o hacia el electrodo positivo, este electrodo lo va a ver como una onda positiva, como vemos acá. ¿Ya? Entonces, cuando yo veo que la onda es positiva en la derivación 2, entonces digo, mi impulso está naciendo arriba y va de arriba hacia abajo. ¿Ya? Pero ¿dónde está el nodo sinusal? ¿En la aurícula derecha o en la aurícula izquierda? En la aurícula derecha. Entonces, desde que se origina en la derecha, ¿va hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Qué derivación me ve mejor esa dirección? V1, digo D1. D1. ¿Por qué? Porque en D1 el electrodo negativo está en el brazo derecho y el electrodo positivo en el brazo izquierdo. Entonces, si va de derecha a izquierda, está yendo el impulso hacia el electrodo positivo, que está en el brazo izquierdo. Entonces, si va hacia el electrodo positivo, ¿cómo lo va a ver esa onda? ¿Como onda positiva o negativa? Como una onda positiva, ya, como en este caso. Entonces, aquí digo, mi impulso nace arriba abajo y va de derecha a izquierda. Entonces, esto es muy concluyente de que el impulso se está originando en el nodo sinusal. ¿Y de qué derivación se aleja? ¿Qué derivación tengo arriba? Tengo esta derivación unipolar que es AVR, ¿no? ¿Ya? Si se aleja de OVR, ese electrodo OVR, ¿cómo lo ve a la señal eléctrica? ¿Como una onda positiva o onda negativa? Si se aleja, lo va a ver como una onda negativa. Entonces, aquí vemos que la onda P es negativa. ¿Ya? Negativa. Entonces, analizando este electrocardiograma, podríamos decir que el ritmo es sinusal. ¿Ya? Aquí el ritmo es sinusal. Entonces, ondas P de morfología normal positiva en T1, 2, negativo en OVR, un ritmo ventricular regular o irregular puede ser, claro, puede haber arritmia sinusal. La onda P precede a los complejos QRS, ¿ya? Y la frecuencia auricular de los impulsos del nodo sinusal, su frecuencia intrínseca varía entre 60 y 100, ¿ya? Que es la frecuencia del pulso normal en los humanos, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando no vemos aquí la onda P? Claramente no vemos. Entonces, ¿aquí podríamos decir que el ritmo es sinusal? No, pues acá no se puede decir. Aquí el ritmo es no sinusal. Aquí lo que hay es fibrilación auricular. ¿Ya? En este caso, ¿es regular o irregular? Completamente irregular. Como ustedes ven, los intervalos son con longitud de ciclos muy variados, ¿no? Entonces, completamente irregular. Aquí, ¿es sinusal? No es sinusal, porque aquí no hay onda P, acá hay una onda oscilante, ¿no? Que está oscilando ahí.
¿Y es regular o irregular? Es regular. Entonces, aquí, ¿cómo sería mi informe? Ritmo no sinusal e irregular. Abajo sería mi ritmo. Ritmo no sinusal e irregular. O sea, ritmo sinusal e irregular. O sea, sinusal y regular. O sea, regular. ¿Por qué? Porque la longitud del ciclo entre complejos es muy semejante aquí, ¿no? Muy semejante, ¿ya? Muy semejante. Entonces acá es regular, pero no es sinusal. Acá es no sinusal y es irregular. Y el anterior es sinusal y es regular. Muy bien, ahora vamos a ver el eje eléctrico. El sistema sextiaxial de Bailey que hemos visto está aquí. Entonces el eje eléctrico lo podemos ver en un plano frontal utilizando esto, en un plano horizontal utilizando las derivaciones precordiales. Muy bien. Entonces, todo esto se puede emplear para ver la dirección del impulso, ¿ya? Pero nos matamos, nos rompemos la cabeza y no lo vamos a dar con todo esto, pues. Entonces tenemos que ser más simples. ¿Qué derivación me divide mi cuerpo en dos mitades? Mitad derecha y mitad izquierda. Mitad derecha acá y mitad izquierda aquí. Mitad derecha y mitad izquierda es esta derivación 1. Este punto medio, de este punto medio para aquí, mitad derecha. Y de este punto medio para aquí, mitad izquierda. ¿Ya? Mitad izquierda. ¿Qué derivación me divide mi cuerpo en dos mitades? Mitad superior y mitad inferior. AVF. De este punto para abajo será mitad inferior y de este punto para arriba será mitad superior. Esas dos derivaciones me bastan para saber la dirección de mi eje. Tengo frío. Disculpen que me estaba abrigando porque hace un frío terrible. Bueno, yo siento frío. No sé si ustedes, pero yo sí siento frío. Muy bien, seguimos. ¿Están o no, chicos? Sí, doctor, sí estamos. ¿Cuántos están? Estamos completos, 16 ahorita, 15. 16. Vamos Sí, a ver. 16 con usted. Vamos a ver, 16. Ya, esto lo voy a un ratito voy a descargar la lista de asistencia. Un ratito, ya está, ya la descargué. Doctor, Muy usted bien. estaba diciendo que el BR es negativo, pero ¿qué pasa si las puntas están hacia arriba? O sea, ¿está mal puesto o hay un tipo de... ¿Cómo? No te entiendo. Es que en la figura anterior, en la diapositiva anterior, estaba mencionando que el ABR, Sí. ajá, el ABR tenía que ir hacia abajo, negativo. Negativo, no, tendría que ir, no. Se dirige hacia abajo si el ritmo es sinusal. Se dirige hacia abajo, pero hay posibilidad de que se Hacia dirija abajo, hacia no. Se aleja del electrodo. AVR es un electrodo que está en el hombro o en el brazo derecho. ¿Hay alguna posibilidad de que Si se esté aleja, entonces, arriba? ¿cómo lo ve ese electrodo? Lo ve como una onda negativa. Aquí está, pues, onda negativa. ¿Por qué? Porque mi señal eléctrica nace arriba y de arriba va hacia abajo, se aleja, pues. Entonces lo ve como una onda negativa. Si lo viera como onda positiva, entonces el eje de la onda P sería pues completamente anormal, entonces no sería sinusal, pues. Claro. Gracias. Entonces, estas dos derivaciones que les he mencionado me van a hacer esta cuadrícula, ¿ya? Derivación 1 y derivación 2. De manera tal que si mi eje cae aquí, este es el cuadrante normal. Si mi eje eléctrico cae aquí, va a ser eje desviado a la derecha.
Si mi eje cae aquí, va a ser eje desviado a la izquierda. Y si mi eje cae en este cuadrante, va a ser eje, ¿ya? Indeterminado, dice acá, no. Eje desviado de extremo a la derecha. Es completamente anormal. Cualquier eje que me caiga aquí es completamente anormal, ¿ya? De hecho. Entonces vamos a analizar nuestro electrocardiograma con el ejemplo. Acuérdense, ¿eh? Derivación 1 y AVF. Muy bien, en derivación 1 vamos a analizar la dirección del QRS, o sea, ventricular. Digamos, el complejo es positivo o negativo. Positivo, positivo, positivo. Si es positivo, ¿hacia dónde se está dirigiendo? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Dónde está el electrodo positivo? En el brazo izquierdo. Si es positivo, quiere decir que está dirigiéndose hacia el electrodo positivo, o sea, hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, aquí mi vector se está dirigiendo hacia la izquierda. AVF, ¿qué es? ¿Es positivo o negativo? Es positivo. Entonces aquí tengo que ver si está dirigiéndose hacia arriba o hacia abajo. Vamos a mi trazado. O sea, en AVF se está dirigiendo hacia arriba o hacia abajo. Y está el electrodo positivo, quiere decir que se está dirigiendo hacia abajo. Entonces, en ese electrocardiograma, mi eje de QRS se está dirigiendo hacia la izquierda y hacia abajo, en este cuadrante normal. ¿Está bien? Aquí se está dirigiendo hacia el cuadrante normal. Veamos este otro. En uno es positivo. ¿Hacia dónde se está dirigiendo? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Y en un AVF es negativo. Aquí sí es negativo. ¿A dónde se dirige? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba, pues. Hacia arriba. Se aleja del positivo. O sea, se aleja de mi electrodo. Entonces está dirigiendo hacia arriba. Entonces, en ese electrocardiograma, mi eje está hacia la izquierda y hacia arriba. Está con el eje desviado a la izquierda. ¿Ya? En este caso, mi eje tiene desviación a la izquierda. Muy bien. Mi eje está desviado hacia la izquierda. Ahí está. Ahí está, a la izquierda, en este cuadrante. Muy bien. Y así, esto de acá ya me sirve para ver normal o anormalidad. Mi eje puede estar entre menos 30 hasta más 110 grados, más o menos. Toda esta variación de eje es normal. ¿Ya? Normal. Ahora veamos aquí. 1, derivación 1, a la izquierda. AVF, hacia abajo. Mi eje se dirige hacia la izquierda y hacia abajo en el cuadrante normal. Aquí está, el verde es el resultante. Normal. Veamos el otro ejemplo. Aquí en 1, positivo y negativo, predomina el negativo. Entonces se está dirigiendo hacia la izquierda o a la derecha. Aquí a la derecha, pues. Porque aquí puede ser más 6 o más 7. Más 7 menos 15. Es menos 11, pues. Menos 11, menos 10. ¿Ya? Entonces, mi eje aquí no se está dirigiendo hacia el polo positivo, sino al polo negativo. Entonces, mi eje se está dirigiendo hacia la derecha. ¿Y en AVF hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Entonces, aquí se dirige hacia la derecha y hacia abajo. En este electrocardiograma, mi eje está dirigido está desviado a la derecha. Mi eje está desviado a la derecha. Tengo otro trazadito, aquí está. En 1, a la izquierda, en AVF, hacia arriba. A la izquierda y hacia arriba, desviación de mi eje a la izquierda. ¿Qué pasaría? A ver, deduciendo. Si esto fuera de la derivación 1, ¿hacia dónde estaría dirigido mi eje? Así, negativo, como ven ustedes. Si fuera la derivación 1, estaría mi eje dirigido hacia la derecha. Y si este fuese negativo, como en este caso en AVF, mi eje estaría dirigido hacia arriba, se aleja de acá del positivo, hacia arriba. Entonces mi eje estaría dirigido hacia la derecha y hacia arriba, en este cuadrante. Desviación extrema del eje a la derecha. Sería recontrapatológico. 100% patológico. ¿Ya se han vuelto expertos sacando el eje o no? Muy bien.
Muy bien. Ahora vamos a ver crecimiento de las aurículas. Vamos a compartir otra figura. Vamos a ver aquí. Crecimiento de las aurículas. Las aurículas son resultado de la despolarización, o sea, la onda P es resultado de la despolarización auricular y ventricular. La aurícula derecha está más próxima al vector, o al electrodo D2 y más alejado de esto. ¿Qué quiere decir? Que si está más cercano va a predominar la altura, o sea, el voltaje, y si está más alejado no va a perdurar o no va a valer más la altura, sino el tiempo, la duración, porque está más alejado. ¿Ya? Entonces la onda P es resultante de la despolarización de la aurícula derecha y de la despolarización de la aurícula izquierda. ¿Quién se despolariza primero? La aurícula derecha. Está más próxima, pues al nodo sinusal. Y después la aurícula izquierda. ¿Ya? La aurícula derecha se despolariza primero y vamos a ver en la derivación 2 cómo es. ¿Ya? En la derivación 2, ¿qué vamos a observar? Esta onda simpática bonita que vemos acá es bien linda. Cuando la aurícula derecha está hipertrofiada, esta onda crece. Y si la aurícula izquierda está hipertrofiada o crecida, esta aurícula izquierda se despolariza más tardíamente. Entonces, por lo tanto, esta onda P va a crecer. ¿Ya? Va a crecer en duración. Entonces, vamos a ver acá algunos ejemplos. La aurícula derecha y la aurícula izquierda es una onda P. Aquí ya hay acá ya hay una separación. Esto ya nos está diciendo de que hay un crecimiento, ¿no? De aurícula izquierda, porque perdura el tiempo. Y más de 3 cuadraditos pequeños, ya es crecimiento de aurícula izquierda. Si creciera esta onda más, como en este caso, diríamos crecimiento de aurícula derecha. Pero si vemos esta media dura, es crecimiento de aurícula izquierda. Ahora, esto que vemos aquí en la derivación 2, porque la derivación 2 es la que está más directamente relacionado con con los crecimientos auriculares, o sea, con las aurículas, también lo vamos a observar en V1, V2, ¿no? Los precordiales. Lo normal es que esto sea más o menos aquí similar, ¿no? Esto es a la aurícula derecha y una onda negativa aurícula izquierda. En este caso, como hay crecimiento de la aurícula izquierda, esta onda negativa es profunda y ensanchada. ¿Ya? Entonces aquí hay crecimiento de aurícula izquierda y aquí hay crecimiento de aurícula derecha. Muy bien. Muchos problemas cardíacos están implicados en el crecimiento de aurículas, ¿no? Y generalmente son resultados también de crecimientos ventriculares. Si la P está grande, le llaman P pulmonar, o si la P está mediada, P mitral. Crecimiento de aurícula derecha, crecimiento de aurícula izquierda. Muy bien. La evaluación es, digamos, analizando las ondas P tanto en la derivación 2 como en V1, V2. ¿Ya? El crecimiento de aurícula izquierda se prolonga, entonces es más de 120 milisegundos, o sea, más de 3 cuadraditos. Si el crecimiento de la aurícula derecha es más de 2.5 cuadrados, o sea, de 2,5 cuadrados, o sea, más de 2,5 milivoltios, ya sé que dice que hay crecimiento de aurícula derecha. ¿Ya? Muy bien, veamos. Crecimiento de aurícula izquierda. Lo normal y lo normal. Cuando hay crecimiento de aurícula izquierda, la onda se mella y se extiende, más de 120 milisegundos. Y aquí la parte negativa que corresponde a la aurícula izquierda sufre un ensanchamiento y un empastamiento. Empastamiento quiere decir que se enlentece y ensanchamiento pues es más ya de un cuadradito este ancho. Crecimiento de aurícula izquierda. ¿Ya? Onda P mellada con mayor de 120 milisegundos, aquí lo vemos. ¿Ya?
Y aquí en V1 el componente negativo es más de 0.4, o sea, más de un cuadradito, por más de 40 milisegundos. Y la profundidad también es importante, más de un cuadradito puede ser la profundidad, ¿no? O sea, más de 0.1 milivoltios. ¿Ya? Ahora, crecimiento auricular derecho, como está más relacionado con la derivación 2, vamos a ver aquí qué predomina, es voltaje. Entonces, mayor de 2.5 milímetros, crecimiento de aurícula derecha. Y aquí en el V1, V2, el componente positivo de la aurícula, que corresponde a la aurícula derecha, va a ser mucho más alta, mucho más alta, ¿no? O sea, más de 2 cuadritos y medio ya se dice que hay crecimiento de aurícula derecha. ¿Ya? En este caso tenemos algunos ejemplos, sí, claro, aquí está V1, por ejemplo, V2, miren, ve, pura aurícula derecha prácticamente, ¿no? Y en la derivación 2 también está crecido, miren, ve, es la onda P. Onda P alta y puntiaguda en 2, 3, AVF, un V1, V2, sobre todo puede ser positivo el componente positivo, ¿no? ¿Ya? El componente positivo. Y si ambos lo sumamos, tanto altura como ensanchamiento, ya diríamos que hay crecimiento biauricular. ¿Ya? Crecimiento biauricular. Aquí, por ejemplo, ¿qué vemos? Aquí vemos la onda P, pues una onda P, miren, ve, grandazo, acuminado, ¿ya? Aquí lo vemos, la onda P en 3, a ver, vamos a ver en 3 también, aquí está en 3, AVF también, AVF también está, la onda P está bien acuminada. Pero en V1, V2, aquí no aparece la onda P como ven, ¿no? Claro, eso es lo lindo del electrocardiograma, pues no aparece todo siempre, sino que fácil sería todo. ¿Ya? Muy bien. Aquí es un crecimiento biauricular, ¿por qué? Porque aparte de que está ensanchado, la onda P está mellada, como ustedes ven. Es grande y mellada, alta y mellada, ¿ya? Alta y mellada, mellada. Entonces, crecimiento biauricular. Aquí, tanto positivo como negativo son bastante parecidos, entonces aquí no me ayuda mucho para discernir el crecimiento biauricular. Aquí sí la onda P está completamente mellada, ¿no? Si se puede distinguir, ¿ya? Si se puede distinguir, está bastante mellada la onda P. Aquí, crecimiento de aurícula, pues, aurícula. Derecha, vean ustedes. En V1, sí, miren el componente positivo, miren, ve. La onda P, acuminada, muy grande, ¿no? Acá, en AVF también está, AVF es este de acá. La onda P es acuminada, puntiaguda, es decir que hay hipertrofia o crecimiento de aurícula derecha. Muy bien. Y de aquí pasamos crecimiento de los ventrículos. Tan similar como crecimiento de las aurículas, por el crecimiento de los ventrículos hay derivaciones que ven mejor esto, ¿no? ¿Y cuáles son? La derivación V1, V2 que están frente al ventrículo derecho y V5, V6 que están frente al ventrículo izquierdo, ¿ya? Frente al ventrículo izquierdo. Entonces, lo que va a haber es un aumento de voltaje. Vamos a ver acá. Primero vamos a ver crecimiento ventricular izquierdo. Aquí está grueso, engrosado y todo eso. O se ha crecido, se ha dilatado. Vamos a ver, de las dos formas. Primero en lo normal. ¿Ya? Entonces vemos en la derivación V1 una onda S más o menos, no tan profunda, mediana podríamos decir, una onda R inicial y una onda Q, medianamente podríamos decir. En V5, V6 podemos ver una onda R bastante mediana también, ¿ya? Que corresponde a este vector, que es el ventricular. Muy bien. ¿Qué pasa con la hipertrofia como en este caso? Está gruesote. Entonces la onda R en V5, V6 crece en tamaño y ensanchamiento, o sea, tamaño y se ensancha. Y en V1
la profundidad de la onda S es mucho más marcada y también un poco ancha. Claro, demora más tiempo. ¿Por qué? Porque hay mayor masa, pues lógico. Mayor masa toma más tiempo, entonces por eso es que se ensancha el complejo. ¿Ya? Entonces, ondas R grandes en V5, V6 y ondas S profundas en V1, V2, hipertrofia de ventrículo izquierdo. Como tenemos anormalidad en la despolarización y el enlentecimiento y toda una serie de situaciones, también la recuperación va a ser anormal. Entonces vamos a tener un ST y T anormal, ¿no? Como generalmente es negativo, pero de manera asimétrica. Muy bien, podemos tener esto también, ¿ya? Podemos tener eso. Para determinar el crecimiento del ventrículo izquierdo hay muchos criterios, sí, demasiados diría yo. Si quieren ustedes se lo aprenden porque yo no me lo sé de ninguno. ¿Ya? Ahí ustedes tienen Sokolov, Minnesota, Unger Líder, Simonson, Perugia, Cornell, Romil Stes, etcétera, etcétera. Ya cada uno tiene sus puntos y sus cosas. Bueno, ya eso ya tienen que aplicarlo ustedes. Criterios de Sokolov-Lyon, criterios de voltaje de Cornell, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero viendo este electrocardiograma nada más con un V1, con una profundidad de la onda S tremendo, ¿no? Ondas R, V5, bien altas, en V6 altas, con trastorno de la repolarización y este ligero ensanchamiento, ya es hipertrofia de ventrículo izquierdo, a lo ojo, pues, aquí no necesito ningún criterio, ¿no? Analizar. V1, mire, V2, profundos, con V6 muy marcado. ¿Qué dice el criterio de Sokolov? Dice, si esto con esto sumo, o sea, S en V1 o V2 más R en V5 u o V6 mayor de 35 milímetros, y es hipertrofia de ventrículo. Aquí pues habrá 50 por lo menos. Veamos aquí. Aquí hay ondas R grandes, ¿ya? Ondas S profundas en V1, bueno, no tanto en V2, más en V3, ¿ya? Y aquí también hay R más o menos significativa en 1, pero lo que más llama la atención en 1 y en un ABL es este trastorno de la repolarización, ¿no? Asimétrica, negativa, aquí también asimétrica y negativa. Quiere decir que hay hipertrofia de ventrículo izquierdo. Aquí está el trastorno de la repolarización, como les decía, siempre se acompaña el trastorno de la repolarización. Aquí es grosero, pues, donde aquí ven unas ondas R gigantescas. Incluso aquí la onda R de V5 ha traspasado a V4, ¿no? Mírame, traspasado. ¿Ya? Hipertrofia, crecimiento del ventrículo izquierdo. Severo, pues, en este caso. ¿Ya? Ahora, con respecto al crecimiento del ventrículo derecho. Con respecto al crecimiento del ventrículo derecho, ¿tiene el electrocardiograma tiene la misma sensibilidad? No, ¿por qué? Porque para que aparezca criterios de hipertrofia del ventrículo derecho, tiene que haber crecido tanto el ventrículo derecho para que el vector del ventrículo derecho me supere al ventrículo izquierdo, ¿no? Para que tenga ya manifestación electrocardiográfica. Por eso es menos sensible, ¿no? Por ejemplo, si mi eje está en 60 grados, o sea, está en el cuadrante normal, y de pronto mi eje va girando a 70, va girando a 80, 90, 110, 120, hay ya hipertrofia del ventrículo derecho. Ya me está jalando pues a la derecha. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, aquí también hay muchos criterios, sí, demasiado diría yo. ¿Quieren aprendérselo ustedes los criterios? Depende de ustedes. Depende de ustedes. ¿Ya? ¿Por qué digo eso? Porque yo no me lo sé de ninguno, como les digo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, hay ventrículo derecho, claro. Criterio de crecimiento de ventrículo derecho. Primer criterio es eje a la derecha. Aquí vemos el eje está a la derecha. En V1 anterior, o sea, girado hacia lo anterior. Crecimiento de aurícula derecha tenemos, crecimiento de ventrículo derecho. ¿Ya? O sea, pura onda R en V1, V2. O la R se hace más prominente y la S se hace más prominente en V5, V6. La S aquí es del ventrículo derecho, por si acaso, ¿eh? Se hace más prominente, ¿ya? Y el eje a la derecha, como ven. Entonces aquí hipertrofia de ventrículo derecho. Obviamente que sí, ¿ve? Obviamente que sí. Hay además trastornos de la repolarización, como vemos aquí, ¿no?
ya, en las precordiales derechas, V1, V2, V3, ya, aquí dice inversión de la onda T en las precordiales derechas, indicativos de hipertrofia moderada o grave. Grave es esto ya. Hay criterios, miren, ve, hay criterios, por eso les decía, si quieres o lo aprenden, pero como les digo, aquí en V1 pura R, pues, pura R, hipertrofia del ventrículo derecho, pues. V5, V6, bueno, acá todavía hay más y menos, es casi similar. Aquí es más, menos, aquí menos predomina, ¿no? Pero mi eje, ¿dónde está? En D1, mire, ve hacia la derecha. ¿Ya? Va predominantemente hacia la derecha, hacia abajo y hacia la derecha. A veces ahí aparecen estos signos como que hubiera un bloqueo de rama derecha, como vemos aquí. ¿Ya? ¿Eso puede ser signo de crecimiento ventricular derecho? Sí. ¿Por qué? Porque la rama derecha es bastante subdérmico, digamos, o subdérmico, no sería la palabra, subendocárdico sería, digamos. Subendocárdico, o sea, muy superficial en la superficie subendocárdica del ventrículo derecho, de manera que si hay un aumento de presión muy marcado o marcado, ¿no? Me modifica pues la conducción por la rama derecha y puede aparecer como un patrón bloqueo de rama derecha en este caso, ¿no? Pura S, miren, pura S aquí, ¿no? Pura R aquí. Aquí están los criterios, ¿ya? Aquí están los criterios. Aquí, a ver, ¿dónde está el eje? Bueno, el eje está un poco recto, un poco casi acercándose a 90 grados, ¿no? Si hubiera pura hipertrofia de ventrículo izquierdo, no estaría pues a 90 grados, estaría pues 0 grados mínimo. ¿Ya? Entonces aquí lo más probable es que haya hipertrofia de biventricular, ¿no? Biventricular. Por acá hay R prominentes en V2, V3, ¿ya? V4, V5 ya son del ventrículo izquierdo, pues estos son del ventrículo derecho. Y las ondas S no aparecen, ¿por qué? Porque tienen tanta severidad del crecimiento del ventrículo izquierdo que esto lo bloquea, pues, la actividad del ventrículo derecho que se ve a este nivel. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todos lo saben? Qué bueno. Doctor, dijo que el B1 y el B2 era el ventrículo derecho, el B5, B6 ventrículo izquierdo y el B3 y el B4. Eso es, pues, es ya de transición, pues. De transición. O sea, generalmente a esos niveles se produce el cambio de voltaje. O sea, como que si fueran un punto equidistante entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? Pero puede aparecer un poco más de una onda o de la otra onda, dependiendo de la predominancia, si hay pues crecimiento del ventrículo derecho o ventrículo izquierdo, ¿no? Ya sube la variación más fina. Ustedes aprenden lo que se les está diciendo. No hablen de B2, B3, B4, nada. Ustedes aprendan primero esto. Ya les he dicho, primero, coquito. Ok, ¿Ya? doctor, gracias. Entonces, vamos a ver acá isquemia. Vamos a ver isquemias. Isquemias es un poquito más complejo. Lo que pasa es que me obligan a dictar la clase en una sola clase, ¿no? Porque si esta clase debería dictar hasta en 3 clases. Bueno, para evaluar trastornos isquémicos en el electrocardiograma, primero tenemos que ver los trastornos isquémicos en qué parte del complejo aparecen. En la onda P, PR, QRS, ST y T, ¿cuál? Y se aparece en tal segmento, en tal punto, en tal sitio, ¿y por qué? Ajá, pregunta de examen. Averígüenlo. ¿Ya? ¿Por qué los trastornos isquémicos aparecen en tal sitio? Muy bien. Segundo, tenemos que ver que las arterias coronarias, ¿no?, están ubicadas en la superficie ectodérmica, aquí estoy hablando como si fuera derma, ya, epicárdica, ya, en la superficie epicárdica, o sea, por fuera. Entonces, las arterias coronarias transcurren o discurren en el epicardio y de ahí mandan sus ramitas que van perforando el ventrículo para dar su nutrición, ¿ya? Eso es lo que tenemos que ver, ¿ya? Entonces,
Eh, cuando hay una disminución de flujo, ¿qué pasa? Cuando hay una disminución de flujo, se va a alterar la despolarización tardía. Claro, obvio. La despolarización tardía es del subendocardio, o sea, de la parte subendocárdica, ¿no? Pero cuando esta disminución de flujo se produce, va a aparecer primero signos de isquemia. Si esta disminución de flujo ya es más serio, más grave, más severo, ya no hay solamente trastornos isquémicos, sino trastornos metabólicos, o sea, ya hay lesión, ¿ya? Pero si este grupo de células dejó de transmitir los impulsos porque está muerto, ocurrió necrosis. ¿Y por qué ocurrió necrosis? Una arteria se tapó y todo el territorio a partir del lugar de esa arteria, a partir del lugar en que se tapó, toda esa zona de tejido miocárdico puede sufrir necrosis si es que no se recupera a tiempo, digamos. O sea, ya tenemos ahí un infarto, ¿ya? Las lesiones isquémicas me alteran la onda T, la parte tardía de la repolarización, ¿no? Ventricular. Después, si hay más gravedad, ya aparece ya trastornos en el ST y hay necrosis, aparecen ondas Q. Muy bien. ¿Qué pasa con las isquemias? Primero va a afectarse el endocardio, subendocardio, y de ahí va ascendiendo hasta llegar al epicardio, ¿ya? Hasta el epicardio. Pero si ya llegó al epicardio, como dice acá, subepicárdica, el subendocárdico, ¿cómo estará? Peor. ¿Ya? Por eso yo considero este concepto mal dado, ¿no? Porque la isquemia no es solamente subendocárdica. Aquí no es solamente subepicárdica, aquí ya es una isquemia transmural, o sea, ya de todo el espesor en la pared. Entonces es mal llamado subepicárdica, ¿no? Yo diría ya es una isquemia transmural o isquemia total, pues, en todo caso. La onda T es asimétrica normalmente, ¿no? Sufre una subida lenta y una disminución más rápida. Esa es la onda T normal. En este caso, la onda T se hacen bastante simétricas, ¿ya? Bastante simétricas. Por ejemplo, aquí tenemos un electrocardiograma basal con una onda T, como vemos ahí, que tiene un ascenso un poco más lento y un descenso más rápido, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando hay isquemia? Entonces las ondas T se acuminan y se hacen simétricas, o sea, similar tanto de subida y de bajadas, se vuelve simétrica. Entonces aquí le llaman lesión, digamos, isquemia subendocárdica, o sea, la parte subendocárdica está padeciendo de isquemia. Pero cuando va ascendiendo esta lesión, esta isquemia, va a llegar hasta el epicardio, esta onda T más bien sufre una inversión, como vemos acá. Y la onda T invertida también va a ser muy simétrica, ¿ya? Profunda y muy simétrica. Entonces aquí hablamos de isquemia, ¿no? Que ya llegó hasta el epicardio, ¿no? ¿Ya? Llegó hasta el epicardio. Muy bien. Entonces las lesiones isquémicas me alteran, ¿no? La T y el ST. ¿Ya? Perdón, la onda T. ¿Ya? Primero positivo, acuminado, simétrico, en tienda de campaña le llaman algunos, y después se va aplanando hasta que se invierte cuando ya llega hasta el epicardio, ya, en este caso. Los trastornos en el electrocardiograma ante una situación de estas es bastante dinámico, como vemos aquí, ¿ya? Los cambios son dinámicos. ¿Ya? Si la cosa es más seria, ya me altera el ST, ¿ya? El ST. Entonces, ¿qué va a pasar con el ST? El ST puede sufrir infradesnivel, o sea, se desnivela hacia abajo, o puede sufrir un desnivel hacia arriba. Cuando se desnivela hacia abajo, decimos que hay ya lesión subendocárdica, o sea, la zona subendocárdica está padeciendo efectos de esa lesión. Pero cuando esa lesión va tomando mayor espesor de la pared, llega hasta el epicardio. Entonces, en ese caso, el ST sufre una supradesnivel. Aquí, por ejemplo, tenemos un supradesnivel de 3 AVF, ¿no? En 2, ¿ya? En cara inferior. ¿Ya? Si pasado el tiempo ya le han dado sus medicamentos y todo se recupera, esto vuelve casi a lo basal, como vemos, ¿no? Casi a lo cotidiano, a lo normal, digamos. En este caso hay una lesión, bueno,
hablando de los mexicanoides, diríamos pues lesión subepicárdica. No, bueno, llegó la epicardia. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, hay desnivel negativo del ST en 2, en 3, en F. Quiere decir que la cara inferior es la que está padeciendo, con V4, V5, V6 también. Entonces quiere decir que es inferior y lateral, infero-lateral, o infero-anterolateral, si quieren, ¿no? ¿Ya? Infero-anterolateral. Pues sí, porque aquí también comienza hasta B3 también ya se veía negatividad del ST. ¿Ya? Menos 1.7 dice acá, menos no sé cuánto será aquí, menos 16, pues creo que dice ahí, no sé. ¿Ya? Muy bien. Hay que tener en cuenta que el ST puede sufrir ciertas variaciones, como repolarización precoz, variantes normales. Los morenos, por ejemplo, tienen ciertas alteraciones de la repolarización. Puede haber espasmo de la arteria coronaria. Cuando hay bloqueo de ramas izquierdas, cuando hay un aneurisma, también pueden tener alteraciones del ST de manera basal o de forma basal, ¿no? ¿Ya? Aquí tenemos desnivel del ST, B4, B5, B6, la cara anterior lateral. Lateral, acá es B2, B3, B4, B5. La anterior, podría ser anterior o anterolateral. Aquí, al contrario, hay un supradesnivel tremendo, ¿no? Severo, un supradesnivel. ¿Ya? V1, V3, V4. Miren, ve. Y después se normalizó aquí, se normalizó aquí. Se normalizó. ¿Ya? O sea, aquí hubo una lesión que tomó todo hasta llegar hasta el epicardio. ¿Ya? Tomó todo el espesor de la pared hasta llegar al epicardio. Muy bien. Y necrosis. Para necrosis tiene que aparecer ondas Q que tienen que tener ciertos criterios. ¿Y cómo es que aparece la onda Q? Bueno, no es tan simple la expresión de esto, ¿no? Solamente que si hay una zona de necrosis, esta zona de necrosis no transmite la corriente, pues se refiere. Pero el electrodo puede estar a este nivel. Entonces, ¿este electrodo qué va a haber? ¿Vectores que se acercan? No, ¿por qué? Porque la necrosis pues lo impide. Solamente ve vectores que se alejan. Y hemos dicho, cuando este electrodo ve corriente que se aleja, ¿cómo lo va a ver? Como una onda negativa. Eso es la onda Q. Eso es la onda Q. ¿Ya? La onda Q tiene que tener ciertos criterios y todo eso. Bueno, aquí por ejemplo ya apareció Q en 2, chiquita, en 2, 3, grande, en AF, también ya importante. Aquí ya hay necrosis prácticamente, ¿ya? Acá hay un infarto de cara inferior porque es 2, 3 y AVF. Hay necrosis y hay ST supradesnivelado. A punto de necrosis está rodeado de punto de lesión, pues, claro que sí. Y probablemente de isquemia también. ¿Ya? Ahora, tenemos nuestras arterias, por ejemplo, aquí tenemos una obstrucción casi total, pues. ¿Ya? Casi total. Aquí tenemos esta arteria, mire, ve esta lesión, prácticamente casi total, ¿no? Casi total. ¿Ya? Entonces, nuestras arterias que tenemos es un tronco coronario izquierda, es tronco de coronaria izquierda, descendente anterior, porque esto probablemente sea la descendente anterior y la circunfleja. ¿Ya? Y tenemos después la coronaria derecha, ¿ya? La coronaria derecha. ¿Ya? Entonces, de manera tal que según las lesiones de las arterias vamos a tener que la cara puede ser anterior, puede ser inferior, puede ser anterolateral, puede ser posterior, posterior con comillas hacia atrás. ¿Ya? Entonces, eso nos puede dar más o menos lugar a un indicio de qué arteria está involucrada y hasta qué punto, ¿no? La cantidad del miocardio constituye pues una severidad o una gravedad, ¿ya? Eso es muy importante. Claro, dime una cosa. Si las lesiones esas que hemos mencionado aparecen en la derivación 2, 3 y AVF, es infarto inferior, o daños de cara inferior, o necrosis de cara inferior, lesión de cara inferior, isquemia de cara inferior, etc. Si es de 1 a V6 más 1 a VL anterior, ventrículo derecho, es V1, V2 en reversa, V3 y hasta V6 en reversa, ¿no? O sea, reversa quiere decir al otro lado. ¿Ya?
Pared posterior puede ser también B7, B8, B9, pero esas derivaciones casi nadie las toma, o sea que eso no es muy práctico. Aquí tienen ustedes pared anterior, inferior, septal, anteroseptal, anteroapical, anterolateral alto, posterior, etcétera, etcétera. ¿Y en qué derivaciones se ven esos cambios para poder decir que tenemos un infarto, por ejemplo, anteroapical, o tenemos un infarto anterolateral, o tenemos una isquemia septal, qué sé yo? ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos un infarto de cara inferior, por ejemplo, entonces hay Q en 2, en 3 y a VF, hasta V6. Va a tomar un poquito de V6. Ya, aquí cara inferior, ya lo dijimos, 2, 3 a VF. Cara posterior, en V1, V2, V3, mire, ve, la R ha crecido, la R ha crecido, la R ha crecido. Pero si esto lo invierten, esta R es Q. ¿Ya? Q y la ST puede que aquí en este caso aparece infradesnivelado, aparece como supradesnivelado, pues se lo invierte. Entonces, infarto de cara posterior. Ya. El miocardio, los cambios isquémicos, los cambios necróticos, si sufren cambios en el tiempo, sí, claro que sí, sufren cambios en el tiempo, ¿ya? Este es infarto de cara lateral, Q en 1, en ABL, B5, B6, pura Q, ¿no? Como ven ustedes. No, seguro, ya no importa, la gente sus cachuelas, ya no algo. Infarto de cara anterior, desde V1, mire, V1, V2, V3, V4, pura necrosis, ¿no? Pura Q nada más. No hay R's, prácticamente ya no hay R's. ¿Ya? En comunicación. Pared anterior tenemos V2, V3, V4, V5. O sea, aquí todavía está hiperagudo, no hay Q todavía, ¿no? Aquí no hay Q. Pero ya hay una lesión, ¿no? Lesión muy significativa, ¿no? Desnivel del ST. Por lesión. La localización según el electrocardiograma ya lo hemos visto. Ya. ¿Sabes quién está en Puno? Está de vacaciones. La evolución. Está la lagunita. Infarto. Hiperagudo, infarto, que ya va desapareciendo y al final puede tener secuelas, ¿no? Solamente Q. Si yo veo solamente Q en un electrocardiograma, digo, ya eso es una fibrosis o necrosis anterior o necrosis antigua, o que ya tuvo infarto. ¿Ya? Muy bien. ¿Sabe qué queso es bueno? El queso de paria. Unas ondas ST, mire, ve. La ST, mire, ve. Está supradesnivelado tremendamente, infarto hiperagudo, pues recién va a desarrollar la Q. Cuando tenemos esto, tenemos tiempo de salvar el ventrículo, ¿no? Tenemos, esta es una T aguda y picuda, pero asimétrica. Acá no es por isquemia, por si acaso, ya sería por otras cosas, puede ser, con otra variante. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Delegada. Doctor, dígame. ¿Alguna pregunta? Ahora ya no, doctor. Ahora ya no. ¿No van a llorar en el examen? Probablemente sí, doctor. Ah, probablemente sí. Espero que no. La anterior promoción está llorando. Doctor, una consulta con respecto a las rúbricas. Le tenemos que entregar nuestras rúbricas a cada uno de los docentes. Entrégueme pues. Sí, le quería pedir su correo o dónde se le entrego. WhatsApp, pues, WhatsApp, WhatsApp. Ah, ya que ya, WhatsApp. ¿Para qué sirve